Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Escamilla, soy estudiante de la materia de Derecho de la licenciatura de Derecho y este es mi proyecto integrador de Derecho Procesal Penal. ¿Qué es el amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Con la reforma de junio del 2011, que dio nacimiento a la nueva ley de amparo, se ha pretendido actualizar el juicio de amparo, donde se busca que sus elementos normativos se equiparen a los procedimientos de defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Con esta modificación del artículo 103, el amparo procede no solo en acciones cometidas por autoridades, sino también en casos de omisión. Se cambió el concepto de interés jurídico por concepto de interés legítimo. El primero era necesario que la persona afectada por las autoridades en una violación de sus derechos estableciera la misma. En la segunda, faculta a todas las personas, sin ser directamente afectadas, a reclamar los derechos afectados de otras. La suspensión ponderativa, que se refiere a hacer un balance entre dos cosas o situaciones sin preferencias. Y pues se logró la agilización del proceso del juicio de amparo para que sea más efectivo y breve. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, como el derecho a la vida, la libertad, la educación y la vivienda. ¿Qué son los principios de juicio de amparo? Son un conjunto de normas y criterios que rigen este proceso legal en nuestro país. Estos principios son esenciales para garantizar una adecuada protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entre ellos está el principio de protección judicial, el principio de instancia de la parte agraviada, el principio de agravio personal y directo, el principio de la relatividad de sentencias, el principio de la definidad, el principio de estricto derecho, el principio de suplencia de la queja y el principio de mayor beneficio. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? El juez de garantías tiene como función principal proteger los derechos y las garantías constitucionales. Está obligado a intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando al quejoso en el acto reclamado. Por su otra parte, el juez de control tiene como función principal garantizar el debido proceso y la legalidad en la etapa de investigación del delito. Tiene prohibido intervenir, suplir o ayudar sobre las deficiencias que tenga alguna de las partes. ¿Qué es un informe justificado? Es un documento que debe ser presentado por la autoridad responsable, es decir, aquella que ha violado, amenazado los derechos humanos y las garantías constitucionales de la persona que interpone el juicio de amparo. Este informe debe contener una explicación detallada de los hechos que dieron origen a la violación o amenaza de los derechos y estar debidamente fundamentada y motivada. Tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Bueno, pueden ser de forma oral, las sentencias definitivas por mandato en el artículo 17 constitucional deben de ser explicadas en audiencia pública, y la otra forma es escrita, que controla de manera objetiva los términos de la resolución, textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables e entendibles. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Es la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituyan las cosas o bienes propios que fueron dañados. Participa en el proceso de manera activa. ¿Qué es la suplencia de la queja? Consiste en que el juez de amparo debe suplir las deficiencias en la presentación de la demanda de amparo, en el caso de que la persona que interponga el juicio de amparo no haya formulado correctamente los conceptos de violación o no haya expresado adecuadamente los hechos que fundamentan su demanda. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Son decisiones que pueden ser tomadas por un juez o un tribunal en el curso del proceso legal,
con el fin de garantizar la protección de los derechos e intereses de una de las partes involucradas. Estas medidas son temporales y tienen como objetivo evitar que se cause perjuicio irreparable a los derechos de una de las partes, mientras se resuelve el fondo del asunto. Un ejemplo de esto es la prisión preventiva. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el cambio de situación jurídica? En materia de penal, este apartado legal especifica que al reclamarse las garantías relativas a los artículos 19 y 20 constitucionales, se considerará que ocurre ese cambio de situación jurídica solamente cuando se haya dictado sentencia definitiva. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sentencia del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad. Su finalidad es que no se ejecuten materialmente los actos y que no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. Además, tiende a preservar la materia del juicio y evitar que el quejoso resienta perjuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado. Muchísimas gracias. Este es mi proyecto integrador. Mi nombre es Ingrid Escamilla. Bonita tarde.